A esta hora estamos con el abogado Roy Carraquillo con nosotros, que estamos para analizar algunos temas interesantes en el día de hoy. Un tema que traigo hoy es la credibilidad de Estados Unidos en los negocios. Miren esto. Hemos ensuciado, vamos a decirlo ahí, porque sabes que hay dinero limpio y dinero sucio. El dinero sucio, uno sabe cuál es el dinero sucio. El dinero que viene del narcotráfico, del lavado de dinero, de otro tipo de delitos, o sea, uno sabe cuál es el dinero sucio, el de la corrupción. Pero también Estados Unidos ha agarrado dinero limpio y lo ha ensuciado. Ahora, no importa si tu negocio es negocio legítimo, si eres de Rusia, es sucio. No importa si tu negocio es legítimo en China, si vienes de China, es sucio. Y Estados Unidos cada vez se aparta de países que pueden traer inversiones aquí. Se le pone más difícil la situación a los de México, a los de Venezuela. No importa si el dinero que hacen, vuelvo y digo, es limpio, sino que cada vez alejamos a la gente. Ese punto de que Estados Unidos cada vez pone sanciones contra más países que eran inversionistas de aquí, ¿cómo puede afectar nuestra credibilidad de hacer negocios? Roy, y esto lo sumo también lo siguiente, es que gente puede decir, bueno, yo invierto en Estados Unidos, monto una corporación, pero mañana le da a Estados Unidos de pelear con mi país porque yo soy iraní, le da con pelear a mi país y le da con congelarme las cuentas porque alguien se inventó en el IRS que yo soy parte del negocio. Háblanos sobre eso, Roy. Bueno, mira, lo vimos muy recientemente con el asunto de Rusia. Digo, tenemos clientes que tenían operaciones en Rusia que tuvieron que venderlas y desaparecerlas por el hecho de el efecto negativo. Y como te digo, dinero, como tú dices, que está bien, que no hay ningún asunto ilegal, pero tenía una ramificación por la forma en que estaba siendo tratado, muy negativo en el negocio y podía tener repercusiones por las prohibiciones que establecieron los Estados Unidos después de la guerra con Rusia. El problema de esto es que, aunque yo puedo entender políticamente cómo estas reglas, y dando lo de Rusia de ejemplo, pero muy bien, más recientemente también con China, aunque puedo entender que estas limitaciones, estas dobleces pueden ayudar a corto plazo, sí crean una inestabilidad significativa de todo el dinero legal que puede estar entrando a los Estados Unidos, dinero legítimo, para ayudar al desarrollo económico, inversión, etcétera. Y crea una incertidumbre, la cual es peligrosa, porque son cosas de la noche a la mañana. Y te doy el ejemplo de una compañía la cual tenía activos en Rusia, en la parte de minera, una compañía de Suiza, que de repente se tuvo que eliminar todo eso. Se tuvo que vender, se tuvo que salir de toda esa inversión por el riesgo de sanciones dentro de los Estados Unidos, potencialmente, respectivo de la legalidad o informalidad del contrato. Y eso lo puedes ver replicado en miles de casos donde vas a tener esa incertidumbre. La incertidumbre, el problema da problemas para la inversión. Uno de los problemas que vemos cuando vemos la bolsa de valores fluctuando o vuelto loco es cuando hay incertidumbre, cuando no se sabe qué es lo que puede pasar. Y ahí es que estas leyes y estas sanciones, como tú dices, de la noche a la mañana, oye, vino ahí de repente, alguien hizo algo y me congelaron todo. Bueno, te voy a poner un ejemplo. ¿Verdad? Cuando yo comencé con mi empresa independiente, pues yo me registro en Puerto Rico como una corporación. Y pues si yo no hubiese tenido dudas o si Puerto Rico no hubiese tenido falta de credibilidad conmigo, pues yo posiblemente hubiese mantenido la corporación allí y hubiese seguido haciendo negocios en cualquier otro estado como una corporación registrada en Puerto Rico. Pero cuando yo empecé a ver que el Departamento de Hacienda le congelaba las cuentas a empresas porque alguien tenía una duda de si llenaron sus impuestos bien o no, y cuando yo empecé a ver ese ejemplo, yo dije, no, aquí yo no puedo vivir. Me monté en un avión y registré una corporación en Florida. O sea, y ahí es la parte de las opciones, de que desafortunadamente tú tienes que tener cuidado,
porque no vivimos en una cajita. Y al no vivir en una cajita, por ejemplo, como tú dices, muy bien, oye, Puerto Rico no me está funcionando, puedo mudarme a Nueva York, puedo mudarme a la Florida, puedo mudarme a Texas y poder desafortunadamente hacer perder oportunidades de negocio, en este caso a los estados, en este caso moviéndola a otra jurisdicción. Lo vemos al día a día, cuando vemos los estados que empiezan a tener problemas, a tener situaciones. Lo ves, por ejemplo, con el caso de California y New York, de forma local, donde tiene, por los impuestos y todas las cosas que se están estableciendo, relocalización de individuos que generan pago de impuestos, moviéndose a otras jurisdicciones, ya sea la Florida, también Texas, Carolina, dependiendo de dónde estén moviéndose, pero creas una merma. Cuando ves esto en el campo internacional, que es donde lo estaríamos discutiendo, que tienes a alguien con ese miedo, lo que yo entiendo es que países que potencialmente pudieran estar en esa lista, a veces un poco arbitraria, que puedan crear los Estados Unidos para la inversión, deben ser muy cuidadosos de cómo lo trabajan, pero más que nada no es tanto la inversión a los Estados Unidos, es mantener los lazos entonces de negocios y situación dentro del país, o poder de alguna forma estructurarlo con sus abogados locales de poder separarlo. Pero el efecto no es positivo. El efecto es un efecto de duda y un efecto que al final del día va a reducir, en mi opinión, un poco la inversión. Y lo hemos visto, porque hemos visto que la inversión, por ejemplo, del área de Rusia, que ven a Estados Unidos de forma legal, se ha disminuido porque se ha demonizado. O sea, como tú decías, oye, estás con Rusia, no me toques ni con un tubo de 10 pies. Y eso lo vimos por un momento dado, se dio que ha visto con Venezuela en muchos casos, se ha visto en China, lo estamos viendo ahora mucho en la Florida y por varios estados, por ejemplo, donde se está trabajando también. Y Roy, el problema de todo esto es que nosotros de momento empezamos a cerrarle la puerta a los negocios rusos porque decimos, no, si son de Rusia, habla ruso, no, pues un corrupto, es un mafioso, es o sea, el gobierno ha comenzado a dañarle la imagen o decir, es chino, no, si ese es chino, no le vamos a vender terreno a 1000 millas de una base, no le va, o sea, todo este tipo de cosas empiezan a crear. Entonces, un estigma. Claro, entonces estigmatiza esos grupos, creando repercusiones. Yo creo que es la parte de que es peligrosa, creándote unas repercusiones, aunque sea una sanción a nivel internacional, va a tener, como tú muy bien dices, un impacto directo en la forma en que se trata a la gente de esos países dentro de nuestros países, dentro de los Estados Unidos, promoviendo quizás discriminación, otras cosas. O sea que no puedes separar completamente, que es lo que, por ejemplo, los liberales quizás hagan, de que esto solamente es internacional, estamos solamente trabajando en internacional, porque esos actos de carácter internacional tienen repercusiones a nivel local en nuestro día a día. Pero te voy a decir más, porque una cosa es que de momento te aguante inversiones y que la gente vea menos inversiones aquí de esos países que tienen mucho dinero, porque son países petroleros, porque son países, lo que sea, China, que produce casi la mayor cantidad de las cosas que se producen en el mundo, India también, o sea, entonces todo eso se aguanta, se le cierra la puerta y después nos enteramos que entonces están abriendo empresas chinas o empresas Rusia en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, y nos molestamos también. Los chinos se están metiendo allí, los rusos, pero es que si ellos se están abriendo en Cuba es porque nosotros les cerramos nuestra puerta. Es correcto, yo creo que mira, aquí ha habido una situación donde ellos van a crecer no matter what, no importa lo que pase, estos grupos van a crecer y van a expandirse. Eso es parte del mandato. En el caso, por ejemplo, de China, es un mandato directo por los últimos 20 años de las diferentes administraciones chinas de crecimiento en Latinoamérica, África, otras áreas. En los Estados Unidos yo creo que deben no hacerlo de una forma controlada. Una cosa es que prohibirlo completamente nos afecta. Pero fíjate, algo añadiendo a lo que tú dices, Ray, no solo el problema de que se nos están yendo, entonces, se fueron las fábricas para México. Perdón, que no se puede quejar de este tipo de cosas porque no son problemáticas, pero la realidad es qué efecto tiene en los ciudadanos y personas de estos países que están acá, que están legalmente, que tienen negocios y que ahora
les salpica ese efecto, esa demonización, y son personas que quizás llevan 1 o 2 generaciones, pero habla ruso, o es chino, tiene sus negocios legales, ayuda a la economía, paga sus impuestos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Eso es la parte peligrosa, que no solamente impacta el negocio que se estaría yendo a otro país, ya sea de inversión, y como te digo, de inversión que no queremos, como que yo puedo entender de que debemos limitar quizás cierta inversión a las instituciones educativas por el impacto que podría tener de las partes estatales, yo puedo entender algunas cosas, pero el impacto que puede tener en la gente que está aquí ya ayudando a la economía, que son americanos, Sí. pues, básicamente, que tienen sus negocios, el dominicano en Brooklyn Heights, que tiene su bodega, que entiende que está bien, que la persona en Texas, la persona en Florida, la persona en North Carolina, que puede tener un impacto negativo, que es lo que el mundo liberal trata de evitar, por estas sanciones internacionales. Entonces, se tiende a ver muchas veces estas cosas en como que en un vacío, como que no, esto estamos trabajando directamente con Rusia, esto tiene que ver directamente con Venezuela, pero no vemos el impacto que tiene en la gente que está legalmente aquí, aportando a la economía y ayudando entonces en el día a día de lo que hacemos. Así es. Bueno, vamos a regresar en 15 segundos con Roy Carrasquillo. Lo pasado, pasado.